En el año 1952, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, se aprobó el llamado boleto estudiantil primario. ¿De qué se trataba? De un beneficio que otorgaba descuentos en el transporte público a estudiantes de dicho nivel educativo. El objetivo era simple: facilitarle a las clases populares el acceso a la educación. Este boleto estudiantil posteriormente fue extendido a estudiantes secundarios y universitarios a través de un decreto. Aunque la medida era un tanto polémica, si bien establecía una reducción del 20% en la tarifa para los estudiantes, les permitía a las empresas de transporte compensar esa reducción aumentando el costo para el resto de los pasajeros. Desafortunadamente, y a pesar de esta disposición, en la provincia de Buenos Aires, la tarifa con descuento nunca llegó a implementarse. Hasta que llegó la mitad de la década del 70 y con ella una nueva lucha por el mencionado boleto estudiantil. Cabe aclarar que la mayoría de los estudiantes que formaban parte de este reclamo provenían de familias de clase media. ¿Qué significaba esto? Que no tenían en realidad demasiados inconvenientes para pagar el boleto de colectivo. Pero lo que sí tenían era un fuerte sentido de conciencia social. Sabían que la realidad de sus compañeros era distinta y no pensaban hacer caso omiso a sus necesidades. Así que comenzaron a organizarse en sus colegios, luego se expandieron a los barrios y finalmente lograron agruparse a nivel zonal. La primera manifestación en defensa del boleto escolar tuvo lugar en septiembre de 1975. Aquel día la copiosa lluvia se encargó de empapar a las escasas pero decididas 10 personas que la conformaban, mientras reclamaban ante el Ministerio de Obras Públicas. Luego de una fuerte represión por parte de la infantería, el grito de luchar, luchar por el boleto popular, finalmente se hizo oír. El boleto estudiantil secundario fue aprobado por decreto. Una nueva conquista había sido alcanzada por los adolescentes. Tristemente, poco tiempo después, muchos de estos jóvenes volverían a ser foco de atención, aunque esta vez lo harían como víctimas de una persecución de lo más despiadada. Pero no nos adelantemos. ¿Qué sucedió puntualmente la noche de los lápices? ¿Qué castigo tuvieron que sufrir quienes fueron secuestrados? ¿Y es verdad que hubo sobrevivientes? ¿Es cierto que uno de estos sobrevivientes tiempo después fue vecino de uno de sus torturadores? Bueno, no nos adelantemos. Para responder estas y otras preguntas vamos a trasladarnos hasta el 16 de septiembre de 1976, el día que ocurrió la noche de los lápices. Si bien el movimiento estudiantil en Argentina comenzó a gestarse a finales del siglo XIX, hubo un acontecimiento clave que marcó su consolidación. En 1918 tuvo lugar en la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina un movimiento estudiantil conocido como Reforma Universitaria. Impulsado por estudiantes que luchaban por una universidad más moderna, democrática y abierta a todos los sectores sociales, las principales demandas eran claras: autonomía universitaria, una educación más laica y con menos influencia religiosa, la participación activa de los estudiantes en los órganos de gobiernos universitarios y una reforma en los programas académicos. El movimiento pronto se extendió a las universidades de todo el país y finalmente, luego de una intensa lucha plagada de protestas, huelgas y enfrentamientos, consiguió una transformación profunda en los sistemas educativos con la aprobación de un decreto que se alineaba con los reclamos estudiantiles. Esto sentó las bases de una educación más democrática, inclusiva y accesible. A partir de ese momento, los alumnos comenzaron a formar parte activa del gobierno universitario. Para 1975, un grupo de estudiantes secundarios comenzó a organizarse en reclamo del boleto estudiantil, logrando finalmente su aprobación a través de un decreto. Sin embargo, los festejos fueron velozmente acallados. Muy pronto, el admirable activismo de estudiantes comenzaría a ser percibido como una feroz amenaza, y los derechos adquiridos serían justamente cuestionados. Porque el 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado derrocó al gobierno constitucional de Isabel Perón, dando inicio a una dictadura cívico-militar que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional. El régimen instaurado, como es común en estos casos, pronto llevó a cabo una política de feroz represión contra la oposición política, social y cultural. Miles de personas fueron secuestradas, detenidas, sometidas a torturas, desaparecidas y ejecutadas, en lo que se conoció como centros clandestinos de detención. Estas instalaciones, normalmente ocultas o apartadas, podían ser fábricas abandonadas, escuelas, hospitales o edificios militares, y funcionaban de forma ilegal, principalmente como espacios de privación de la libertad, interrogación y tortura. Bajo el pretexto de lucha contra la subversión y el terrorismo, es decir, contra grupos guerrilleros como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, los militares intensificaron cada vez más su persecución y comenzaron a apuntar hacia todos aquellos que consideraban una amenaza.
Eso abarcaba desde militantes políticos hasta trabajadores, sindicalistas, intelectuales, artistas de todas las áreas y también, por supuesto, simples estudiantes. En este contexto de represión y autoritarismo, las libertades individuales pronto fueron anuladas, y los atropellos a los derechos humanos se convirtieron en una práctica sistemática. Por supuesto que la juventud, vista como una amenaza por su activa participación en movimientos sociales y políticos, no estuvo exenta de esta persecución. En el marco de la ya mencionada dictadura, las autoridades militares nombraron al capitán Edmundo Said como interventor de la Universidad de Buenos Aires, mejor conocida como UBA. Said, al asumir, realizó una declaración categórica. Su gestión tenía como objetivo, según sus propias palabras, reordenar los claustros, eliminando los factores ideológicos. Y entre sus primeras acciones dispuso la destitución arbitraria de 30 docentes de las facultades de Ciencias Económicas y Odontología, así como el despido masivo de personal no docente contratado. Se prohibieron además todas las actividades políticas y gremiales. A través de la Ley 21276, las universidades fueron intervenidas y pasaron a estar bajo el control del Poder Ejecutivo. Se disolvieron también los órganos de gobierno colegiados, es decir, aquellos compuestos por representantes de diferentes estamentos de la comunidad académica, encargados de tomar decisiones sobre la gestión y administración de las universidades. Incluso decenas de estudiantes fueron expulsados, argumentando que habían infringido la reglamentación que prohibía toda actividad publicitaria, proselitista o de adoctrinamiento en el ámbito educativo. Sin embargo, ninguna prohibición lograba silenciar por completo las voces estudiantiles, y éstas encontraban diversas actividades y formas clandestinas de organización para manifestar sus ideas, como por ejemplo la creación de revistas que se distribuían mayormente de manera manual. En estas publicaciones, los estudiantes abordaban temas relacionados con las políticas universitarias, la situación en las facultades, el comportamiento de profesores y autoridades e incluso cuestiones de política nacional. Pero el panorama educativo se había transformado por completo. Ahora había policías desplegados en los techos de algunas instituciones y patrulleros rodeando otros. Incluso en algunos colegios se les solicitaba documentación a todos los que pretendían ingresar. Los centros de estudiantes debieron comenzar a operar en la clandestinidad y las reuniones se llevaban a cabo en lugares disimulados como bares, parques, plazas o en las mismas casas de los militantes. Algo similar ocurría, por supuesto, en las escuelas secundarias. Por desgracia, muy pronto el más devastador golpe se desataría en este ámbito, y es así como nuestra historia vuelve al principio. Para el mes de agosto, el decreto del boleto estudiantil secundario fue anulado. Los estudiantes comenzaron entonces a organizarse en sus colegios. Pero el 8 de septiembre de ese mismo año comenzaría el verdadero terror. Gustavo Calotti, estudiante del Colegio Nacional de La Plata, fue repentinamente secuestrado. El siguiente en correr con la misma mala fortuna, 2 días después, sería Víctor Triviño, alumno de la Escuela Media número 2. Sin embargo, no sería hasta dentro de 6 días que comenzaría el operativo más brutal y represivo. El 16 de septiembre, la policía de la provincia de Buenos Aires, dirigida por el general Ramón Camps y su mano derecha, Miguel Echecolás, utilizaron para trasladarse, junto al batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército, vehículos Ford Falcon sin distintivos. Cubiertos con capuchas, los represores irrumpieron en diversos hogares durante la madrugada del 17 de septiembre. ¿En qué hogares? En los de estudiantes de entre 16 y 19 años, ubicados en distintos puntos de la ciudad de La Plata. Todos ellos alumnos de escuelas secundarias pertenecientes a la Universidad Nacional de aquella ciudad. La mayoría formaban parte de una agrupación llamada Unión de Estudiantes Secundarios y demandaban la democratización del sistema educativo, la libertad de expresión y el derecho a la participación política dentro de las instituciones escolares. Claudio de Hacha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro fueron en esta ocasión secuestrados e inicialmente trasladados a la División Cuatrerismo de la Policía Bonaerense, un centro clandestino de detención conocido como Arana. Desde allí, fueron llevados a la División de Investigación de Banfield, más conocida como el Pozo de Banfield, y tristemente reconocido por su extrema brutalidad. En centros clandestinos de detención que formaban parte del denominado Circuito Camps, los adolescentes fueron sometidos a condiciones extremas de violencia, a través de toda clase de torturas físicas y psicológicas. Y la pesadilla no terminaba allí.
Al día siguiente, Emilce Moller y Patricia Miranda fueron secuestradas y 4 días más tarde, el 21 de septiembre, Pablo Díaz sufrió el mismo trágico destino. Un total de 10 estudiantes fueron arrancados de sus casas en un país sumido por la dictadura, y solo unos pocos sobrevivirían para contarlo. De entre la decena de estudiantes secuestrados por las fuerzas militares y policiales, 6 de ellos permanecieron desaparecidos. Solo 4 fueron puestos en libertad con vida. Patricia Miranda y Emilce Moller tenían 17 años, mientras que Gustavo Calotti había cumplido 18. Pablo Díaz era el mayor de todos, en aquel entonces tenía 19 años. Todos ellos tenían algo en común, habían participado activamente en las marchas que exigían el boleto estudiantil. Y todos vivieron luego para contar en primera persona el horror desatado por el Estado represor. Con el retorno a la democracia en 1985, en un hecho sin precedentes en América Latina, se llevó a cabo un proceso judicial denominado el Juicio a las Juntas, por orden del entonces presidente Raúl Alfonsín. El objetivo era juzgar a los principales responsables de la última dictadura militar. El proceso inició el 22 de abril y se prolongó por varios meses, durante los cuales se expusieron pruebas, documentos y declaraciones de sobrevivientes de los centros clandestinos de detención. Y entre los testimonios hubo algunos clave que correspondieron a estudiantes secuestrados en lo que se conoció como la Noche de los Lápices. Estudiantes como Pablo Díaz, que se dedicaron a narrar en detalle las torturas y humillaciones a las que fueron sometidos en su cautiverio y que contribuyeron significativamente a la visibilidad del suceso. Díaz relató que durante su periodo de 3 meses en el ya mencionado Pozo de Banfield, fueron sometidos a brutales torturas, engañados con simulacros de fusilamiento y expuestos a crueles intentos de doblegar sus convicciones. Según expuso el hombre, un documento con la firma de un comisario, asesor del consejo del general Camps y Echecolás, sostenía que una vez desmantelados política e ideológicamente los sectores considerados subversivos, el foco debía centrarse en otro sector, el de los potenciales subversivos. Pero, ¿quiénes eran quiénes? Bueno, mientras que los universitarios y trabajadores eran directamente considerados subversivos, los estudiantes secundarios con liderazgo en sus escuelas eran advertidos como una posible futura amenaza. Entre todos sus desgarradores relatos durante el juicio, Pablo también contó que llegó a hablar con una de sus compañeras, la ya mencionada María Claudia Falcone. Mientras ambos estaban secuestrados, pudo brindarle unas palabras de ánimo. Le pidió que se quedara tranquila, le aseguró que iban a soltarlos porque no eran guerrilleros y no habían puesto ninguna bomba. A pesar de las promesas de Pablo, al día de la fecha Falcone continúa desaparecida. En diciembre de 1985 el juicio concluyó con la condena de 5 militares y la absolución de 4. El fallo reconoció el sistema represivo ilegal implementado por las juntas y ordenó investigar a más responsables, pero desafortunadamente entre 1986 y 1990, las conocidas como leyes de impunidad, suspendieron los juicios y liberaron a los condenados. Recién en 2003, con la anulación de estas leyes, se reabrieron los procesos y se encarceló a numerosos represores. Pablo participó de la creación del guión que llevó la historia a la pantalla grande y se dedicó luego a recorrer durante años diferentes escuelas con un solo objetivo: preservar su testimonio y mantener viva la memoria histórica. Según ha manifestado, fue y continúa siendo su manera de traer consigo a los compañeros de los que se despidió en aquella ocasión, cuando les gritó en el Pozo de Banfield que ellos también iban a poder salir. Una valiente afirmación que nunca llegaría a materializarse. Al día de la fecha, con más de 66 años, lucha contra los discursos negacionistas más actuales y destaca la importancia de la reivindicación de la militancia y el compromiso juvenil. Pero además de Pablo, hubo otros 2 sobrevivientes cuyos testimonios resultaron fundamentales. Gustavo Calotti, aquel primer alumno en ser secuestrado, hizo énfasis en una promesa personal, la de tener memoria y recordar a cada compañero y cada situación como una deuda, y vivió lo que probablemente haya sido una de las ironías más grandes en relación con este suceso, la de tener que ser, algunas décadas después, vecino de un liberado Miguel Echecolás en la ciudad de Mar del Plata, mientras este permanecía con vida y gozando de los beneficios de la prisión domiciliaria. Por su parte, Emilce Moller, quien es actualmente docente e investigadora, relató cómo ante la desaparición de 2 compañeras, su padre quiso que huyeran a otra ciudad. Su respuesta en ese momento había sido categórica: no puedo dejar ahora a mis compañeros, no puedo dejar la militancia, pensemos en otra cosa.
Para la adolescente Emilce, una militante no podía abandonar jamás su lucha. Narró también cómo al momento del secuestro, por su pequeña contextura, fue confundida con una niña. Los militares casi se llevaron a su hermana en su lugar, creyendo que estaban siendo engañados. Permaneció luego detenida durante varios meses en el Pozo de Arana, en el Pozo de Quilmes y la comisaría de Valentina Alsina, donde fue sometida a los mismos interrogatorios, golpes y torturas que sus compañeros. Recién para el 20 de abril de 1978 pudo recuperar su libertad, aunque no en el sentido íntegro de la palabra, ya que fue liberada bajo un régimen de libertad vigilada, puesta al cuidado de sus padres y sin posibilidad alguna de regresar a su ciudad. ¿Por qué motivos? La joven de 19 años fue en ese momento considerada demasiado peligrosa por las autoridades. Con el tiempo brindó el ya mencionado testimonio en los juicios y escribió un libro titulado La larga noche de los lápices, relatos de una sobreviviente, en donde se animó a plasmar los calvarios sufridos durante aquel periodo. La mujer se manifiesta hoy en día preocupada por las nuevas generaciones y la influencia que tiene sobre ellas el negacionismo instalado por la derecha. Según las palabras de la autodenominada abuela militante, el desafío actual se centra en conseguir que estas nuevas generaciones preserven la memoria y continúen con tareas fundamentales, como encontrar los restos de los desaparecidos o aquellos nietos que aún no están. En el año 2023, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación otorgó reconocimientos a Pablo Díaz, Gustavo Calotti y Emilce Moller en honor a su compromiso con la lucha por la memoria y la justicia de sus compañeros desaparecidos. En el marco de la jornada, además, se inauguró una placa en homenaje a los jóvenes detenidos desaparecidos. La Noche de los Lápices se convirtió en un poderoso símbolo de lucha por los derechos humanos, dejándonos un legado que vuelve a resaltar la importancia de defender la memoria, la verdad y la justicia. A pesar de la tragedia, la Noche de los Lápices se transformó en un símbolo de resistencia por la educación y la libertad. Por esta razón y en su honor, cada 16 de septiembre se celebra en Argentina el Día de los Derechos del Estudiante Secundario. La ley número 10.671 establece que la Dirección General de Cultura y Educación promoverá en los establecimientos educativos actividades relacionadas con la conmemoración de la fecha, como clases sobre los sucesos de ese día y la importancia de reivindicar los valores democráticos. Dichas actividades deben estar centradas en temas como la democracia y los derechos humanos. Además, incorpora el 16 de septiembre al calendario escolar de cada ciclo lectivo y autoriza a los centros de estudiantes a organizar actividades culturales y deportivas en ese marco. Actualmente, la ya mencionada Unión de Estudiantes Secundarios, de la cual formaban parte la mayoría de los alumnos secuestrados, continúa operando en la ciudad de La Plata como una coordinadora de centros de estudiantes, y es uno de los principales espacios de encuentro donde los jóvenes de la ciudad se congregan para debatir y desarrollar políticas en defensa de la educación pública. Además, en todos los aniversarios del trágico hecho, la organización convoca a una movilización multitudinaria. La violencia del terrorismo de Estado durante la dictadura se manifestó sobre todo a través de persecuciones, asesinatos y desapariciones forzadas. De acuerdo con el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, mejor conocida como CONADEP, los militantes sindicales fueron el grupo más afectado y desaparecido. En segundo lugar, con un 21% de las víctimas, se encuentran los estudiantes. Pero no solo los secundarios. Durante el proceso de reorganización nacional, se intentó implementar un modelo universitario profundamente antirreformista y excluyente, que suprimió la autonomía y el cogobierno de las universidades. Además, instauraron cupos y aranceles para regular el acceso a las mismas. A través del terror, los dictadores intentaron erradicar cualquier vestigio de una juventud que los cuestionaba y desafiaba, y sobre todo, que comenzaba a organizarse. La Noche de los Lápices quedó grabada en la historia de Argentina como uno de los capítulos más sombríos de la dictadura cívico-militar. Hoy, casi 5 décadas después, los jóvenes estudiantes desaparecidos resisten en la memoria colectiva y resuenan en cada lucha, en cada reclamo de justicia y en cada aula donde la educación continúa siendo un derecho irrenunciable. Porque a pesar de los tenaces intentos por refrenarlos y someterlos, los lápices siguen y siempre seguirán escribiendo.